fue el 2 de marzo de 1982. Bueno, lo que pasó fue que, vaya, por ejemplo, yo no estaba aquí durante el día, ¿verdad? El 2 de marzo. Yo salí para Potonico porque trabajaba en un equipo de expansión que tenía responsabilidades en Monterredondo, Cancasque, Potonico. Entonces me tocaba que atender a algunas personas allá, ¿verdad? En el trabajo de expansión. Pero estando allá reunidos con unas personas, clandestinamente, por supuesto, porque no llegaba al mero pueblo, sino que a las orillas. Oí que cayeron con infinidad de morteros, más de 50 morteros en todo el día aquí en el Alto. Todo el día fue de morterear. Y como a las 7 de la noche, 7:30, yo venía llegando de Potonico acá al Alto. Aquí tenía mi esposa con los 7 hijos que teníamos en ese entonces. Yo tenía apenas 35 años, 37 años. Pero aquí estaban en el Alto junto con todas las masas que teníamos, los compas del Poder Popular Local, del cual yo también era parte del Poder Popular Local. Entonces ellos, en vista de que habían mortereado todo el día, se presentía que eso iba a ser un operativo que iban a llegar al Alto, ¿verdad? Era señal porque cuando hacían un mortereo así, era señal de que ese era el ablandamiento para que la guerrilla diera espacio para pasar ellos acá en estos cerros, ¿verdad? Donde estaban las masas. Entonces los compañeros responsables de masas y del Poder Popular Local que había aquí, acordaron concentrar las masas para no andar en caso de retirada, en caso de operativo, hubiera retirada. No andar de casa en casa en la noche avisándoles a cada familia, ¿verdad? De casa en casa. Para evitar eso, dijeron ellos, les avisaron a las masas que se concentraran en esta casa y aquí íbamos a dormir todos juntos para que en caso de que hubiera necesidad de salida, de retirada, de guida, como le decíamos, ¿verdad? Ya solamente los levantaban aquí y agarrábamos camino para cualquier lugar que decidían los compas sacarlos. En eso estábamos, ya estaba toda la gente aquí reunida, concentrada, eran como las 7:30 de la noche, cuando llego aquí y le digo a mi esposa, ¿a dónde vamos a dormir? Le digo, por ahí estaba una casita, como que antes habían habido cerdos o gallinas, no sé qué, pero los dueños de esta casa, ¿verdad? Tenía una casuchita ahí. Y ahí me comí la cena que tenía la esposa, ¿verdad? Comiendo estaba cuando me dice ella, ahí adentro de esa casa tendido, que vieras qué bonito está para dormir, me dijo. Entonces dormir en una casa ladrillada era como dormir en un camastrón, ¿verdad? Entonces que me dijo, ahí está bonito para dormir. Le dije yo, pero aquí he cenado aquí en esta casita, yo aquí me voy a quedar. Y yo vengo rendido del Potonico, de su vida lo han matado yo con Ricardo. Así es que yo no me muevo. Y ella siempre ha sido bastante pegada conmigo, ¿verdad? Me dijo, pero los hipotes ya están dormidos ahí adentro. Me dijo, ¿qué hacemos? Le dije, ay, vea, si no quedaste vos con ellos ahí, me quedo yo aquí. No, me dijo, si vos te quedas aquí, aquí vamos a atender y aquí vamos a dormir todos. Y se vino a levantar los hipotes que teníamos ahí. Y cabal, ahí dormimos todos juntos. Pues como a 7:30, 8 de la noche, lo mucho que sería, yo todavía estaba despierto porque acababa de haber cenado. Y mire que cuando de repente oímos el mortero que venía de Potonico otra vez. Oye, como siempre se oye el detonido antes, va, ¡pum!, en Potonico. Y le dije yo, van a seguir chingando estos babosos, le digo yo. Pero no han matado a nadie estos morteros que han caído en el día, le digo yo. No, solo un caballo que tenía asilo ahí, le cayó en la esquina y se murió, me dijo. Pues sí, no pegan estos jodidos, le digo, cuando oímos el mortero. Y van a seguir chingando en la noche estos babosos, pero no pegan. Y cayó cabal en el cerro Picachito, donde hacíamos la posta en el día. Ya ves que no pegan. En el segundo mortero, mire que yo no sé cómo hicieron para que este mortero cayera en esta casa. Como que había sido un mortero dirigido, fíjese que algo raro, porque qué pulso. Pasó el mortero en medio del gran palazón, que yo lo he visto porque estaba bien despierto, en medio del gran palazón que cayó ahí. Y se vino derechito a caer adentro de la casa, el segundo mortero de la noche. Y mi hija estaba durmiendo ahí a la par de la pared, ahí topada la pared, había un tapesquito de varas de bambú. Y ese mortero mató a ese montón de gente y mi hija no despertó. Al segundo que cayó aquí en el patio,
Eso la despertó y todo el mundo tirándolos a la zanja de comunicación, que ahí teníamos una zanja de comunicación, pues. Ahí metiéndolos toditos y yo viendo a la comadre Emilia que estaba soplando las bichas ahí porque quedaron todas amputadas con los pies, con los bulincitos de los pies ahí, viendo a la mamá que estaba hecha pinol. Mire, levantar ese cuerpo de esa señora como era gorda, ¿verdad? Eso daba lástima, como cuando uno junta un saco de carne de res picada ya, y como a ella le cayó la mera espoleta de la bomba. Entonces, ¿qué se oía? Fíjate que de repente, cuando cayó el mortero adentro, de repente se oía chilinquín, las esquilas que estaban cayendo en el ladrillado, y un silencio, como que no había pasado nada. Como al medio minuto, la gran llorazón de los bichos que estaban heridos y agonizando ya. Eso daba compasión. Entonces, un muchacho que cayó en la guerra que se llamaba Abelardo, dicen que ahí está muerto su hijo, me dijo, un cipote que se llamaba Freddy, que tenía la misma edad que el cipote, que no los acordamos, hijo de la Lina, ¿cómo se llamaba? Ya voy a ver, me dijo, si está muerto su hijo. Anda pues, le dije yo, ojalá que no sea él. Y ya salió diciéndome, no es su hijo, es el hijo de la Lina, me dijo que está muerto ahí. Pero habían 10. Entre ellos, las muchachas estaban agonizando, pues, llorando, no querían morirse porque veían a la mamá muerta ahí, pero la verdad es que ellas como los 5 o 10 minutos murieron también. Tenían por ejemplo, mi tío Simeón tenía las manos amputadas, él estaba durmiendo en una hamaca, ¿verdad? Las tripas de afuera, las manos cortadas, los pies cortados. Mi cuñada, hermana de mi compañera, que se llama Rufina Cuellar, estaba ahí también. Fíjese que eso me convence, que cuando a uno no le toca, no le toca. Fíjese que mi cuñada tenía una niña que era hija de la muchacha que iba a venir con Marta hoy, ¿verdad? Ella se llama Esperanza Cuellar. Tenía esa visita, Marlene se llamaba, cineando así la Rufina, que era tía de esa bicha. Y fíjese que ella estaba con los intestinos volados, más bien de afuera, el pie volado, la mano volada, y la niña solo una esquila le cayó aquí no se murió. Hoy en Estados Unidos todavía esa, le está dando la vida a la muchacha, a la Esperanza. Pero le quiero decir que cuando a uno le toca, no le toca. A las 5 de la mañana ya habíamos puesto de acuerdo todo el Poder Popular Local y los responsables de más, algunos milicianos que estaban aquí, a jalar los cuerpos por ese tatú que le digo yo que los fuimos a enterrar. Y los sacamos bien temprano por temor a de que hubiera operativo y nosotros estuviéramos con los cuerpos aquí. Es capaz los hubieran quemado. Pero gracias a Dios ese día no hubo operativo. No entró el enemigo aquí. Fue tranquilo. La enterramos luego, pero previendo, como le digo yo, de salir con ellos y dejarlos abandonados acá. Pero en la mañanita a las 5 íbamos con ellas, pero eso daba lástima ver la gran munición de gente y enterrarlos en un solo hoyo. Yo vine también cuando los exhumaron y nos costó para hallarlos, no los podíamos encontrar. Fuimos hasta a Potonico a preguntarle al que hizo el tatú, porque en Potonico vivió ahí después, y no quiso venir a decirles que ahí era el tatú que los habíamos enterrado. Pero después seguimos escarbando, ahí estaban los cuerpos, los exhumaron. Los fuimos a enterrar a Potonico. Allá están los velamos en Guarjila, porque ahí estamos los familiares de ellos, ¿va? Entonces ahí los velamos, un montón de huesitos que sacamos. Pero algo raro, sí, que había ropa bastante, que se notaba quién era cada quien, ¿verdad? Este era de la Rufina, este era de la chica, este era y la hamaca donde la jalamos, todo eso estaba bien cabal en el tatú. O sea que algo nos sorprendía porque hallábamos cosas bastante, no tan hechos pedazos, pues, algo como cuando los enterramos. Entonces, que eso es lo que podía decir con relación a esa masacre. Y para colmo de males, dice que después yo como seguí trabajando de expansión en Potonico, me contaba que el que tiró ese mortero, papá del cipote, hijo de la Lina era. Como la hipotesa había ido a servir a El Salvador, allá salió embarazada ese señor que era militar. Entonces que ese bicho era hijo de ese militar, el que disparó ese mortero que mató a esas 10 personas aquí en el acto. El mismo papá lo mató con ese mortero. Terrible, ¿verdad? Pero así es la guerra. Hoy mi prima está totalmente perdida la cabeza, no le ayudo para nada. Hoy habla cosas como perdió al papá, la mamá, la cuñada, los sobrinos.
Y solo mi primo, el esposo de esa mujer, no murió porque él andaba dejando unos heridos allá por Patamera. Andaba por esa tarea. Y mi comadre que iba a ser, la Francisca Urquía, me dice, ¿no va a dormir usted ahí? Pues me dijo, no, le dije, ahorita ya levantó los hipotes, aquí vamos a dormir. Ah, pues voy a atender yo, me dijo. Ahí vamos a contar con todas las bichas. Ah, pues está bien, le dije, según yo le iba a hacer un gran favor, que durmiera tranquila en el ladrillado. Entonces me dijo, mire, cuando venga Saúl, dígale que en la polletilla esta de la esquina le dejo la cena. Va pues, le dije yo, porque aquel anda dejando los heridos allá por Patamera. Va pues, con todo gusto le digo, porque ya le habíamos dicho que iba a ser comadre, iba a ser madrina de un tipote que tengo yo. Y que como a la media hora de esa platiquita que tuvimos, estaba muerta la señora. Me cayó el bombazo. No me convenía morirme yo todavía. Que debía quedar para testigo yo de esa masacre. Entonces, que eso es lo que puedo contarles con relación a eso. De ahí otras cositas que vivimos aquí en este cerro son incontables. Bombazos que nos destruyeron la guitarra, las que nos regó como 50 quintales de café que teníamos. O sea que aquí sucedieron un montón de cosas en este cerro. Operativos, de belgas que había entre los compas y el soldado, aquí hubo de todo. Por fin son controlados por los compas. Entonces, ¿qué? Han pasado muchas cosas acá. Usted no se imagina, dice que habían veces que nosotros, como yo tocaba con un grupo que se llama el M60, se llamaba el M60, ahora somos los aventureros. Ah, sí. Ajá. Pero en aquel entonces vi que teníamos ese grupo del M60, donde hacíamos bailar a todos los compas en todas las actividades. Habían veces que para el 31 de diciembre, para el 24, para cualquier actividad, tal vez iban a tomar un cuartel los compas el siguiente día, ¿verdad? Entonces que les hacíamos una actividad, ahí bailaban con las cumbias que nosotros tocábamos acá. Y de repente veíamos el recóndor que venía llegando donde estábamos nosotros, explorando a ver qué veía. Y decían los compas y los agarraban a cuetazos, agarraban camino ligero. Seguimos parrandeando. La guerra como es, ¿verdad?